El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, como familia, como matrimonio, ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida al culto familiar. Tan importante, hermanos, que busquemos la presencia del Padre Celestial a través de la oración. Que tu hogar esté establecido en la roca firme, aunque pasemos problemas y dificultades, el que sostiene ese hogar lo mantiene firme. Ese es el propósito de invitar a nuestro Señor a morar en tu hogar y que Él sea el que dirija ese matrimonio y dé gracia en gobernar tu casa. Bendecidos estamos en este día por el culto familiar. Y queremos, Sergio, en este día de lo que Dios nos va a hablar, tan importante, buscar la presencia del Señor a través de la oración en familia. Vamos a consagrar este tiempo de oración a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en cada necesidad, en cada matrimonio, que posiblemente, hermanos, en este tiempo de adversidad se pasan muchos problemas en la casa. Pidamos ese cerco protector a través de oír su voz del Señor por medio de la obediencia a su palabra. Vamos a hacer la oración en este momento, pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, de rodillas humildemente ante tu presencia nos humillamos, reconociendo, Señor mío, nuestras faltas, reconociendo nuestras debilidades. Rogamos humildemente, Señor, que no mires el pecado, que no traigas a memoria la falta, que des gracias, Señor mío, que nuestra vida esté en armonía con tu palabra. Fortalece el área espiritual. Da gracia, Padre, para que cada día busquemos de tu presencia, busquemos la dirección que necesitamos
y la gracia en las palabras para hablar de ti. Te rogamos por el matrimonio, te rogamos por la familia. Gracias te damos, Señor, por tu Santo Espíritu, que es el que dirige el ministerio, y rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu confirme que lo que tú has hablado está sellado con la boca de Dios. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a poner la palabra de Dios que está en el libro de Hebreos 3:12. Y de eso Dios nos va a hablar, hermanos, acerca de buscar cada día al Señor en la oración. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La reflexión que se va a llevar en este día se llama alejándose de Dios poco a poco. Es fácil alejarnos de Dios porque no requiere ningún esfuerzo. Por el contrario, mantenernos en el buen camino exige mucha energía y valor. Por eso es importante, hermanos, la oración. Pedir el consejo del Señor para que a través de buscarlo, esa compañía que cada día nos ofrece el Señor, nos acerquemos. Confiadamente, Él dice en Hebreos 4:12, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Por eso en este día, hermanos, estamos llevando la reflexión alejándose de Dios poco a poco. Y es lo que pasa en este tiempo. Se aleja uno cada día más de Dios y ya no busca uno la unidad en el hogar y en la familia a través del culto familiar. Por eso estamos llevando en este día la oración a través de buscar la presencia de Dios como matrimonio. Sergio, Dios habla a través del versículo Hebreos 3:12. Amén. Así es. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado por alguna circunstancia en específico el que poco a poco nos alejamos de Dios. Y esto se muestra a través de algunos síntomas que nosotros mismos, hermanos, tal vez no percibimos, pero que sin en cambio se manifiestan. Cuando dejamos de orar, hermanos, cuando no tenemos esa devoción de buscar a Dios diariamente, como su palabra de Dios lo manda, es un síntoma de que nos estamos alejando de Dios. Cuando no guardamos sus santos preceptos, su ley moral, que son 10, es otro síntoma de que nos estamos alejando de Dios. Cuando nuestra propia fe en las cosas de Dios, para obedecerlo y para buscarlo a través de su palabra, no lo hacemos, también es otro síntoma de que nos estamos alejando de Dios. Sin embargo, usted puede decir, bueno, yo sí amo a Dios, creo en Dios, pero no pone por obra lo que la palabra de Dios nos dice, porque una cosa es conocer y otra cosa es poner por obra. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios y no la obedezco, es como si no la conociera. ¿Por qué? Porque el conocimiento, hermanos, viene a manifestar en la obra que nosotros hacemos una falta de interés, una falta de entenderla. Por eso es de que en ocasiones el cristiano, el creyente, poco a poco se aleja de Dios. Si realmente, hermanos, conocemos las cosas de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de lo que Dios dejó en su palabra. Muchos nos decimos ser cristianos sin conocer a Cristo. Conocemos al Salvador porque nos otorgó la redención por su sacrificio que hizo. Pero sin en cambio, hermanos, no vivimos como Cristo vivía. No hablamos como Cristo hablaba. No hacemos la obra que Cristo hacía. Entonces, nada más somos cristianos de nombre.
no somos cristianos de convicción. Por eso el apóstol Pablo, lo que estábamos leyendo aquí en Hebreos 3:12, nos da una exhortación y pone la atención para que nosotros, hermanos, el compromiso que hemos adquirido de creer en Dios, lo pongamos por obra. Hebreos 3:12, la escritura dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, hace una exhortación al pueblo y nos hace ver que dentro del cuerpo de creyentes, o que el mismo creyente que se dice ser cristiano, no guarde en su corazón un espíritu de incredulidad. Y eso es lo que comentábamos. O sea, si somos cristianos, debemos de seguir el ejemplo de Cristo, de vivir como Cristo, de hablar como Cristo, de hacer la obra de Cristo. Pero si me digo ser cristiano y albergo en mi corazón incredulidad, la incredulidad, hermanos, es no conocer. Eso es lo que nos aparta del Dios vivo. Por lo tanto, hermanos, la raíz de las dificultades en las relaciones de los hombres es esta, de que existe un corazón malo. ¿Usted se ha preguntado, hermanos, por qué existe tanta maldad en el mundo? Porque el hombre tiene un corazón malo. Aunque diga conocer a Dios, no se sujeta a Dios, no se somete a Dios, no obedece a Dios. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Porque el hombre alberga, hermanos, esa malicia en su corazón. ¿Y esto qué hace? Se aparta de Dios. Por eso la maldad en el mundo, hermanos, se manifiesta. Porque el hombre está dividido, porque el hombre está apartado de las cosas de Dios. Y muchos hermanos no perciben que están alejados de Dios por su corazón malo. Y esto poco a poco, hermanos, se manifiesta como un síntoma aún en el mismo creyente. Aquí en el versículo 13 de Hebreos 3, el apóstol Pablo sigue diciendo, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esto es lo que todo buen cristiano tiene que hacer. Nosotros, hermanos, vamos a reflejar nuestra conducta o vamos a saber dónde estamos parados en cuanto a nuestra fe cuando nos comparamos con lo de la palabra de Dios, cuando nos comparamos en obedecer sus mandamientos. Fallo en algún mandamiento, hermano, estoy alejado de Dios. No hago lo que Dios dice a través de su palabra, estoy alejado de Dios. No lo busco a través de la oración diaria, estoy alejado de Dios. No cumplo con mis deberes cristianos, estoy alejado de Dios. Pero sin en cambio usted puede decir, soy cristiano. Por eso la exhortación del apóstol dice, exhortaos cada uno cada día, es decir, todos los días. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí el apóstol Pablo resume por qué estamos alejados de Dios. Por el engaño del pecado. Porque tenemos un corazón de incredulidad. Y ahí es donde vamos a enfatizar, donde muchos hermanos o algunos, inclusive de los que se dicen cristianos, se están alejando de Dios poco a poco. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en Hebreos capítulo 2 y el versículo número 3, el apóstol nos da una previsión
de que estamos expuestos a perder hasta nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice la inspiración, si descuidamos una salvación tan grande? Y eso es estar alejado de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, nos alejamos de la salvación que Dios nos ofrece. Y aquí el apóstol lo dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El ser salvos, hermanos, implica una santificación diaria. O sea, yo digo, soy cristiano, yo acepto la salvación que Cristo me vino a dar por amor, pero sin en cambio, hermanos, no me santifico día a día. La palabra santificación, hermanos, quiere decir que nosotros debemos de ser puros cada día. Santificar quiere decir apartar, quiere decir dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Por eso nos santificamos, porque dejamos de hacer las obras malas y empezamos a hacer las buenas obras. Y esto es santificarse. Pero si no lo hago diariamente, hermanos, entonces estoy en riesgo de perder mi salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que debemos de renovarnos día a día, conociendo más de las cosas de Dios. Cuando aceptamos al Señor, hermanos, como nuestro Salvador, nosotros lo confirmamos por medio del bautismo. El bautismo es una confirmación, hermanos, donde nosotros damos un paso de fe públicamente, donde manifestamos el arrepentimiento que hemos tenido por nuestra vida pasada. Y es por eso que nosotros, por inmersión, hermanos, dejamos enterrado al viejo hombre. Eso significa el bautismo, el arrepentimiento de los pecados de la vida pasada. Dejamos sumergido y muerto al viejo hombre porque lo hemos enterrado. Eso significa el bautismo. Y cuando salimos de esas aguas del bautismo, hermanos, salimos renovados, dándole la oportunidad al Espíritu Santo, hermanos, que renueve nuestra vida. Hacemos la parte humana y la parte espiritual. Por eso nosotros confirmamos nuestra fe de que estamos cerca de Dios, hermanos, porque cumplimos con nuestros deberes cristianos. Aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 12, el versículo número 12, la Escritura dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿A quiénes? A los que hemos sido renovados por el poder del Espíritu. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí, hermanos, viene la confirmación de lo que el apóstol Pablo nos dice, de que debemos de estar apercibidos y debemos de estar cercanos a Dios para cuidar la salvación que costó la propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa salvación, hermanos, la debemos de cuidar, la debemos de atesorar, la debemos de manifestar en nuestra vida, la debemos de ir acrecentando por fe. Es por eso que el cristiano, hermanos, realmente es una nueva criatura renovada por el poder del Espíritu. Sin en cambio, cuando estamos alejados de Dios, hermanos, descuidamos esa salvación. Por eso el apóstol Pablo nos dice con temor y temblor. Un temor reverente, no un temor de miedo, un temor de respeto, un temor de obediencia. La salvación que Dios nos ha dado, hermanos, costó sangre, la sangre del Hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de atesorar lo que realmente costó el sacrificio de Cristo. Por eso la voluntad del Señor se manifiesta en el poder de Dios en nuestra vida,
que nos hace estar cercanos a Dios. Sin en cambio, hermanos, algunas veces caemos en el alejamiento de Dios. Nos desmotivamos, nos vamos enfriando poco a poco. Dejamos de cumplir con nuestros deberes cristianos. Y ahí es donde la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta, porque está en riesgo nuestra salvación, porque así lo hemos leído. Pero no todos estamos seguros, hermanos, de tener esa salvación que costó la preciosa sangre de Cristo. Y la misma palabra de Dios nos previene de que muchas veces nos confiamos y por lo tanto, al estar confiado en uno mismo, perdemos la oportunidad, hermanos, de permanecer en los caminos de Dios. Aquí en 1 Corintios, capítulo 10 y el versículo número 12, la Escritura dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El cristiano nunca debe depender de su propia fuerza, ni mental, ni moral, ni física. La confianza propia, hermanos, es peligrosa. La confianza en sí mismo nos puede acarrear un sinnúmero de problemas, de sinsabores. Por eso nuestra confianza debe de estar en nuestro Creador, en nuestro Redentor. El hombre, hermanos, se siente impotente por sí mismo para hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Pero ahí es donde entra, hermanos, la rebeldía del hombre, porque por su propio medio quiere lograr cosas que solamente el poder de Dios las puede hacer, como la salvación. O sea, yo no voy a ser salvo mediante las obras de la carne. Yo voy a ser salvo mediante las obras de la fe de Dios. Por eso Pablo insiste mucho en que estemos firmes en lo que creemos, que estemos firmes en lo que Dios nos ha revelado a través de su santa palabra. Que no caigamos en el descuido de irnos alejando poco a poco de las cosas de Dios. Y uno de los síntomas que mencionábamos de alejarse de Dios es cuando nuestra fe va decreciendo. Recordemos ese pasaje bíblico donde en medio de una tempestad se aparece Jesús a sus discípulos. Ellos estaban a punto de naufragar. Y el Señor le dice a Pedro que se acercara a él. Y Pedro, hermanos, da un paso de fe. Pero después él descuida y quita sus ojos de Cristo. Y esa fe que había manifestado, hermanos, pone sus ojos en la tormenta. Y por lo tanto, al segundo paso, él se hunde. Ahí es donde pide la ayuda de Cristo. Y vamos a leer ese pasaje porque nos enseña, hermanos, que nuestra fe es débil y a veces, si no la mantenemos, nos aleja de Dios. Aquí en San Mateo capítulo 14 y el versículo 31, la Escritura dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él. ¿Por qué? Porque Pedro había quitado los ojos de Jesús y había puesto los ojos en la tormenta. Y por lo tanto su fe en Jesús se desvaneció. Y le dijo, hombre de poca fe. Dice, ¿por qué dudaste? Este es un síntoma, hermano, de que cuando nosotros quitamos los ojos de Dios, o sea, nuestra fe va declinando. Porque ponemos la fe en nosotros mismos o la fe en otras cosas. Nos olvidamos, hermanos, del poder de Dios. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nos damos cuenta, hermanos, en lo que el pasaje nos enseña que primero Jesús lo salvó. Por eso dice que lo tomó de la mano.
Y después de que lo salvó, hermanos, lo reprendió. Le llamó la atención. Por eso le dice, hombre de poca fe. Pero también en él se manifestó la duda. O sea que cuando nosotros, hermanos, manifestamos poca fe es porque hay duda. Cuando nosotros no tenemos fe en las cosas de Dios es porque hay duda. Y si hay duda hay incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, significa no creer en las cosas de Dios. Un hombre incrédulo es aquel que no conoce las cosas de Dios o que si las conoce no las hace. Entonces, si usted dice conocer a Dios pero no lo obedece, en usted hay incredulidad. ¿Y por qué hay incredulidad? Porque usted duda. Y le pasa lo mismo que a Pedro. Y cuando usted duda, entonces usted no tiene fe en Dios. Nos damos cuenta, hermanos, de que el alejarse de Dios, hermanos, nos ocasiona una serie de circunstancias adversas, pero que también, hermanos, son un motivo de alertarnos. Cuando nosotros no estamos expuestos a la palabra de Dios, ni lo buscamos a través de la oración, ni obedecemos sus mandamientos, hermanos, aunque se diga usted cristiano, usted no es cristiano. Es cristiano de nombre, pero no obedece a Dios. Cuando usted dice conocer la Biblia, pero no la hace, no la pone por obra, entonces usted no conoce a Dios. Usted está alejado de Dios. Por eso comentábamos que el no tener fe en las cosas de Dios es un síntoma de que nos estamos alejando de Dios poco a poco. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 6, la escritura nos exhorta a tener fe en las cosas de Dios. Y esta es la contraparte de la experiencia que pasó Pedro. Pero pida con fe, no dudando nada. Nos dábamos cuenta cómo en la experiencia que tuvo Pedro, cuando él dudó en su corazón, se manifestó poca fe. Por eso aquí Santiago nos da la contraparte de lo que de cómo nos beneficia el tener fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, y aquí nos pone una ilustración, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El viento, hermanos, significa las circunstancias. Cuando hay mucho viento, el mar, hermanos, está muy agitado. Las olas, hermanos, van y chocan en contra de las rocas y se manifiesta ahí una convulsión tremenda. Y esa es nuestra vida. Las circunstancias de nuestra propia vida, hermanos, nos hacen poner nuestra fe en las cosas de Dios. Por eso dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y no nos dejemos llevar, hermanos, por las corrientes o las circunstancias que representa el viento que nos mueven de una parte a otra. Debemos estar fundamentados, cimentados en nuestra fe para poder tener para poder manifestar nuestra confianza en las cosas de Dios. Pero también otra manifestación de que nos estamos alejando de Dios es aquel que es inconstante, es aquel que tiene un doble ánimo. Y vamos a leerlo aquí en Santiago capítulo 1, versículo 8, donde la escritura lo dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esta es otra manifestación, hermanos, de que nos estamos alejando de Dios. El doble ánimo, hermanos, es otro síntoma de que poco a poco, hermanos, nos alejamos de Dios. Esto significa tener una mente dividida entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Hay muchos hermanos que tantito están con Dios y tantito están en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen doble ánimo. Porque ellos están alejados de Dios. Porque cuando les conviene, hermanos, buscan a Dios.
Pero cuando ellos buscan los placeres y los deleites de este mundo, aunque se digan ser cristianos, están alejados de Dios. Por eso la Escritura los menciona como hombres de doble ánimo. ¿Y esto qué trae, qué ocasiona? Ser inconstante en todos sus caminos. Y este es un motivo que nos acarrea muchos problemas, la inconstancia. Nosotros debemos ser constantes en las cosas de Dios, porque eso va fortificando, hermanos, y va acrecentando nuestra vida espiritual. Pero si a veces hacemos, o si a veces obedecemos a Dios y a veces no, pues entonces somos inconstantes. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que nuestros caminos, hermanos, van a andar, es como lo mencionaba Santiago, vamos a ser arrastrados por los vientos de las circunstancias, de los problemas y de muchas otras cosas que pasan. Y somos arrastrados como las olas del mar. Nuestros caminos tal vez sean torcidos. Nosotros los vemos derechos, pero están torcidos. ¿Por qué? Porque somos inconstantes. Y eso es alejarse de Dios. Aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, la escritura nos dice, porque Dios no es Dios de confusión, ¿te da cuenta? Sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Dios manifiesta, hermanos, un orden dentro de la misma vida del creyente. Porque la confusión, hermanos, nos da la idea de que hay división, nos da la idea de que hay desorden, nos da la idea de que hay discordia. Entonces, si hablábamos de que el hombre no debe de ser de doble ánimo, entonces el cristiano, hermanos, debe de estar fundamentado, cimentado, debe de estar cercano a las cosas de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Como en todas las iglesias de los santos, dice la Escritura. Y ahí es donde nosotros debemos de manifestar, hermano, nuestra cercanía con Dios. Cuando sentimos la paz en nuestro corazón. Cuando sentimos que aun y cuando estemos pasando por circunstancias adversas, tenemos la paz de Dios. Por eso muchos manifiestan que aun y cuando estén pasando por una situación difícil, tienen la paz de Dios en su corazón. Y aquí parece que se contradicen las cosas. Porque ¿cómo yo puedo tener la paz de Dios cuando estoy sufriendo, cuando tengo dolor, cuando tengo una tribulación grande? Ahí es donde el hombre no puede comprender. Por eso comentábamos hace un rato que el hombre por sí mismo, en su propio pensamiento, no puede hacer la obra de Dios que hace en nuestra propia vida. Debemos de tener la confianza en Dios y la paz de Dios en las circunstancias aún adversas que posiblemente estemos pasando. Y eso es lo que la Escritura nos, nos acerca más a creer en la confianza que debemos de tener a Dios. Por eso en esta oportunidad, hermanos, estamos considerando ese tema de alejándose de Dios poco a poco. Hemos visto algunos de los síntomas que nosotros podemos manifestar cuando nos estamos alejando de Dios. Y ahorita, hermanos, vamos a ver otros síntomas que posiblemente estemos pasando, pero que no hemos podido comprender el por qué en ocasiones, hermanos, nos sentimos alejados de Dios. Por, por falta, hermanos, de tener una fe consistente, como la Escritura nos los ha predicado, comentado, alejándose de Dios poco a poco. Y esa es la exhortación que a través de la palabra de Dios nos anima para fortalecernos más en la confianza que solamente Dios nos puede dar. Amén. Se está llevando el culto familiar.
Se está poniendo, hermanos, la reflexión, alejándonos de Dios poco a poco. En tu hogar no buscas al Señor en oración, estás alejado del Señor. Si en tu casa no reúnes a tu familia, no reúnes a tus seres queridos, hay enfriamiento espiritual. Y esos son los síntomas, hermanos, de que uno ya no lo busca por falta de fe y porque ya no crees en Él. Y es triste, hermanos, porque el mismo libro de Santiago 1:6 dice que tu oración debe de llevar fe. Mirar, hermano, la bondad de Dios por fe. Mirar tu hogar establecido en el orden de Dios por fe. Si mostramos poco interés, hermanos, en buscar a Dios, eso estás enseñando a tus hijos. Esa poca importancia que le das a la oración, la estás reflejando en tus hijos. Estamos llevando en este día, hermanos, cómo el enemigo trabaja. El plan de él, hermanos, es que no creamos en el autor de la fe. Es que no creamos en sus promesas. Y más cuando hay oraciones que posiblemente piensas, Dios no me escucha, Dios no me oye, porque no responde mi oración. Examinémonos, hermanos, examinémonos cada uno de nosotros y mira lo que pides. Si tu oración está en armonía con Dios, Dios ya respondió tus súplicas. La respondió en su voluntad y en lo que Él ve que te conviene. Porque muchas veces pedimos insistentemente en una oración que deseamos lo que nosotros queremos, pero la voluntad de Dios es otra. Si ve que tu pedido de oración, eso no te va a traer ningún beneficio, el Señor contesta, hermanos, conforme a su voluntad, dándote lo que conviene. Son motivos, hermanos, por los cuales hay un enfriamiento espiritual. Y el plan del enemigo es cortar esa relación que tenemos con Dios a través del alejamiento. La oración con fe, hermanos, debe de ser importante. Creer, como lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué dudaste? El dudar ofende a Dios. Pide en este día, hermano, con fe. Acércate a Él con fe. Y visualiza lo bueno que quieres para tu hogar. Recordemos que nuestras palabras tienen poder. ¿Bendices o hay maldición? El alejamiento, hermanos, se ve en este tiempo. Hay frialdad espiritual. No se ora, no se pide a Dios su consejo y el hogar se destruye. Porque no está edificado en la roca. No está edificado, hermano, en firmeza. Al contrario, ese hogar está derrumbándose. Este día estamos llevando, hermanos, estamos llevando la reflexión, alejándonos de Dios poco a poco. Así trabaja el enemigo con engaños. Él no desea que creas, él no desea la oración. Hay poca oración. La voluntad de una se hace en el hogar y no la voluntad de Dios. Por eso en este día, hermano, escucha lo que el Señor nos habla a través de sus promesas. Es la voz de Dios la que se está llevando en este día, no es palabra de hombre. Entre más palabras, hermanos, entre menos palabras humanas se den, sea la misma voz de Dios la que llame la atención en nuestros corazones. Edifica tu hogar. Invita al Señor en este día a que haga morada en esa casa. Se está llevando en este día, Sergio, la presencia del Señor a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Así es. Amén. Así es, hermanos. En ocasiones nos sentimos, hermanos, intranquilos con nosotros mismos. En ocasiones nos sentimos con esa inseguridad de tomar decisiones o simplemente, hermanos, de reflexionar acerca de nuestra propia vida. Y todo esto, hermanos, es motivado porque no hay paz en nuestro corazón. Pero usted va a decir, ¿cuál paz? O sea, la paz de Dios. Cuando no hay la paz de Dios en nuestro corazón, hermanos,
tenemos muchas inconsistencias en nuestra propia vida cristiana. Por eso la palabra de Dios, por lo que hemos visto, y ahorita lo vamos a reafirmar, nos dice que cuando la paz de Dios no está en nuestro corazón, es un motivo para alejarnos de Dios. Y estos motivos de alejarse de Dios, hermanos, a veces son imperceptibles. Tal vez usted en algún momento haya pensado, hoy no oro, tengo muchos problemas y no tengo la paz de Dios para orar. Cuando debería usted de orar precisamente cuando usted no tiene la paz de Dios. Pero sin en cambio el hombre, hermanos, piensa para sí mismo, hoy no me congrego, no tengo la paz para ir a congregarme. Hoy no estudio la palabra, estoy muy cansado, muy agotado. No puedo entender lo que pueda yo leer por el problema que tengo. Dejamos de percibir, hermanos, que la respuesta a su problema está en la Escritura. Dejamos de percibir que la paz de Dios no puede reinar en usted, hermanos, cuando la rechazamos. Y vamos a leer acerca de eso, de qué significa tener la paz de Dios para estar más cerca de Dios. Aquí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y el versículo número 17, la Escritura dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. En hebreo, hermanos, la palabra paz es una palabra muy conocida, que se menciona muy comúnmente y que es la palabra shalom. Cuando decimos shalom a alguna otra persona o algún hermano en la fe, le estamos diciendo que la paz de Dios esté contigo. Sin en cambio, cuando no tenemos esa paz de Dios en nuestro corazón, hermanos, no solamente significa esa tranquilidad o esa seguridad de que debemos de tener en las cosas de Dios, sino que el shalom de Dios o la paz de Dios también significa salud, significa prosperidad, prosperidad espiritual, significa bienestar. Eso es lo que significa la palabra shalom. Pero cuando nos alejamos de Dios y perdemos la paz de Dios en nuestro corazón, esto afecta nuestra relación con Dios, nuestra prosperidad, nuestra salud. Perdemos la paz. Y cuando perdemos la paz, hermanos, se cumple lo que la palabra de Dios está diciendo. Me olvido de hacer el bien. Entonces, cuando nosotros perdemos o no tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, no hacemos el bien. Y si usted no hace el bien, ¿qué hace? Hace usted el mal. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos previene para buscar la paz de Dios. Pero si no la buscamos, si no la sentimos, es porque estamos alejados de Dios. Aquí en el versículo 18 de Lamentaciones 3, la Escritura sigue diciendo, y dije, o sea, haciendo una reflexión aquí Salomón, primero él había manifestado que su alma se alejó de la paz y que se olvidó de hacer el bien, pero después reflexiona. Y aquí en el versículo 18 de Lamentaciones 3, la Escritura sigue diciendo, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. O sea, él mismo reflexiona y recapacita. ¿Qué es lo que estaba sucediendo por estar alejado de Dios? Por eso, tal vez en algún momento nos hemos sentido así. Nos sentimos sin fuerzas para continuar. Sin fuerzas, hermanos, quiere decir no tener el poder de Dios, que se debe de manifestar en nosotros para seguir adelante en las cosas de Dios. Y esto nos da como resultado, hermanos, tener una seguridad y una confianza para nuestra propia vida personal. Muchos pierden sus fuerzas porque se desaniman,
Muchos pierden sus fuerzas, hermanos, porque quitan los ojos de las cosas de Dios y no las pueden entender y por lo tanto, hermanos, dejan de pasar oportunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ese ánimo para seguir. Pero no solamente está en que pierden el poder de Dios en su vida. Han perdido la paz como lo manifestaban, pero también pierden sus fuerzas, su fuerza espiritual, su fuerza moral, su fuerza para tomar decisiones correctas, sus fuerzas para buscar a Dios, sus fuerzas para obedecer a Dios. Pero también, hermanos, pierden su esperanza. ¿En quién? En Jehová. Y ahí es donde ellos ponen, hermanos, toda su energía a lo que pueda hacer el hombre. Se olvidan de Dios, por eso pierden la esperanza en Dios. Y ponen su esperanza en las cosas materiales o ponen su esperanza en lo que el hombre les pueda aconsejar y no en lo que Dios les pueda decir. Y así se sentía el sabio Salomón. Y también nosotros en algún momento tal vez nos sintamos de esa misma manera. David, hermanos, también manifestaba síntomas de cuando se estaba alejando de Dios poco a poco. Y él lo manifiesta aquí en el Salmo número 31 y el versículo número 22. Cuando estaba bajo esas circunstancias y bajo esas situaciones, las mismas que pasaba, lo que la Escritura nos dice, él mismo lo vivía. Salmos 31, 22, la Escritura dice, y decía yo en mi premura, dice la Escritura, cortado soy de delante de tus ojos. Se sentía separado de Dios. ¿Y por qué se sentía así? Porque él mismo se había alejado de Dios. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, hermanos, cuando Dios no tiene la culpa. La culpa está en nosotros. Cuando usted no busca a Dios, está alejado de Dios. Y cuando usted se acerca a Dios para arreglar las dificultades que ocasionaron por estar alejado de Dios, pues ahí es donde vienen los cuestionamientos del hombre. ¿Por qué Dios no me ayudó? No lo ayudó porque no se acercó a Él, porque se olvidó a Él. Por eso aquí en el Salmo de 31, 22, la Escritura lo dice, y decía yo en mi premura. La premura, hermanos, significa el tomar decisiones precipitadas, sin pensarlas, sin pedir la dirección de Dios. Cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz. Entonces aquí ya viene, hermanos, la contraparte de lo que él había estado pasando. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. O sea, hay que reconocer, hermanos, que cuando realmente nosotros cometemos errores, debemos de buscar la ayuda de Dios, hermanos, y Él está presto para escucharnos. Cuando nos alejamos de una manera apresurada, con miedo, con desesperación o con decisiones precipitadas que tomamos, esa es la condición de aquel que se aleja de Dios. Cuando usted toma decisiones sin pensarlas y sin pedir la dirección de Dios para saber qué decir o qué hacer, es porque usted simplemente está alejado de Dios, porque no buscó su dirección. Y de ahí vienen los errores que el hombre comete y muchas otras consecuencias que acarrea. Pero la Escritura nos da la solución. ¿Cuál es la solución? La que la misma Biblia nos dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Ahí es donde debemos de pedir a Dios que ponga en nuestro corazón, hermanos, el deseo de estar cerca de Él y de pedir su consejo. Aquí sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos promete que nos restaura. O sea, no todo está perdido. No todo está perdido cuando todo parece perdido. Ahí es donde debemos de poner la atención y debemos de valorar
lo que significa estar cerca de Dios. Y lo volvemos a repetir a través de la lectura de su palabra, a través de obedecer su ley moral, a través de la comunión, es decir, de la oración, todos los días, a cada instante delante de Dios. Aquí en Lamentaciones, capítulo 13, versículo 31, la Escritura dice, Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Aun y cuando estemos en medio de sufrimientos y tal vez nos sintamos desechados, es decir, excluidos o poco apreciados, el amor de Dios se revela en nosotros. Por eso la Escritura dice, porque el Señor nos desecha para siempre. Y no es de que Dios nos deseche, es de que nosotros lo desechamos a Él. Sin en cambio, Dios en su amor y su misericordia, hermanos, entiende nuestra condición y nos da la oportunidad de poder regresar a sus caminos. Generalmente se manifiesta, hermanos, este tipo de rechazos cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, de cualquier tipo. Pero el amor de Dios, hermanos, se revela en nosotros. Por eso dice, no desecha para siempre. Es decir, cuando pasamos por una tribulación, una circunstancia difícil, Dios la permite. Y Dios la permite, hermanos, para que nosotros saquemos un provecho o un beneficio, o tal vez fortalezcamos nuestra fe, o tal vez nos acerquemos más a Dios en medio de esa situación. Por eso dice para siempre, no desecha para siempre. O sea, es momentáneo. La tribulación que pasamos es momentánea. Y ahí es donde debemos de buscar, hermanos, lo que Dios nos está revelando a través de esa circunstancia. Porque toda circunstancia adversa, hermanos, es con un propósito. Es con un beneficio para nosotros mismos. De que aprendamos a acercarnos más a Dios. De que aprendamos a confiar y a depender más de Dios. Para que nuestra fe, si está debilitada, la podamos fortalecer más en medio de esa circunstancia. O sea, que todas las circunstancias, tribulaciones, porque la misma palabra de Dios lo dice, que es necesario que pasemos por diversas tribulaciones. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a Dios. Por eso, hermanos, Dios permite que venga la aflicción, pero también es verdad que muchas veces el hombre es el que ocasiona el mal que le viene. ¿Se da cuenta? En muchas ocasiones el hombre, hermanos, es el que ocasiona el mal que le viene. Y la Escritura lo confirma. Antes sí aflige. O sea, el Señor sí permite las circunstancias adversas en nuestra vida. Porque dice, antes sí aflige. O sea, no es de que Dios las mande, sino que es de que Dios las permite. Ahí es donde debemos de aprender a diferenciar. Dios no es el autor de la muerte, del sufrimiento, de la enfermedad, de las adversidades. Dios no es autor de eso. Pero sin en cambio en ocasiones Él las permite para nuestro propio beneficio. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Algunas veces, hermanos, debido a su providencia o al cuidado que Él tiene por nosotros, que está por encima de todas las circunstancias, Dios permite que vengan males a nuestra vida a fin de que nos eviten males mayores que sobrevendrían. Y esta es otra enseñanza de lo que la Escritura nos dice.
Si estamos pasando por una situación difícil, Dios permite que esta situación venga a nuestra vida, pero porque nos está evitando todavía otra situación que tal vez, hermanos, sería más difícil si es que nosotros no aprendemos a fortalecer nuestra fe en lo que estamos pasando. O sea, Dios es sabio. O sea, Dios tiene un pensamiento muy diferente al del hombre. Porque mientras el hombre cree en lo que ve, Dios cree en lo que no se ve. Y ahí es donde debemos de poner nuestros ojos. Y precisamente eso es la fe. La fe, hermanos, es desear las cosas que no tenemos y creerlas como si las tuviéramos. Por eso la escritura lo dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, es decir, lo que no tenemos, y la convicción de lo que no se ve, de lo que no vemos. Eso es la fe. Por eso, hermanos, debemos de estar cada día más cerca de Dios. Pero sin en cambio a veces nos alejamos de Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33 y en el versículo 11, la escritura nos dice muy claro, hermanos, cuál es el propósito de Dios para todos aquellos que están desanimados, que están afligidos, que están pasando por tribulación, que se sienten perdidos, que se sienten alejados de Dios. Diles, vivo yo, hablando el profeta, pero ¿quién dice? Está hablando palabra de Jehová. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Quién es el impío? El que está alejado del Dios, el que no cree en Dios. Sino que vuelva el impío de su camino. Y esa es la oportunidad que Dios nos da. ¿Está usted alejado de Dios? Dios nos da la oportunidad porque nos está haciendo el llamado. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere rescatarnos, Dios quiere salvarnos. Por eso lo dice muy claro. Dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y lo vuelve a exhortar con una exhortación muy fuerte. Se volveos. Y no lo dice una vez, lo dice dos veces. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Se da cuenta? Muchas veces estamos alejados de Dios y ni cuenta nos damos. Pero la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, que no todo está perdido, sino que Él desea, hermanos, darnos la vida. Y por último, hermanos, vamos a leer otra promesa que se encuentra aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. La promesa de que de venir por sus redimidos, de venir por aquellos que han manifestado la salvación a través de Cristo. Sin en cambio, algunos la tienen por tardanza. Por eso viven una vida desordenada. Pero Dios les da la oportunidad a esos desordenados, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Evangelio. Amén. El Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio de la salvación. Si por alguna circunstancia usted se siente alejado de Dios, creamos, hermanos, en lo que la Biblia nos ha dicho a través de un escrito está. Y esa es nuestra exhortación, de que nos acerquemos más a Dios y no de que nos alejemos. Amén. Vivamos una vida, hermanos, poniendo nuestra confianza en lo que Dios nos ha hablado en esta oportunidad. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para consagrar la familia y lo que hemos oído caiga en tierra fértil. Vamos a hacer la oración. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por
tu misericordia, por la luz que revelas cada día. Rogamos humildemente, Señor, que transformes vidas, que des gracias, Señor mío, en el hogar, en la familia, que es institución sagrada tuya. Y te pedimos, amado Dios, que pongas el deseo en los corazones de los padres, de las madres, Señor, de los padres, para que podamos ser sensibles a tu voz y lo que mencionemos sea palabra de poder. Te doy gracias por el culto familiar y ruego humildemente, Espíritu Santo, que nos acompañes y que cada día estemos edificados en la roca firme. Gracias, Hijo de Dios, por bendecir el matrimonio, nuestros hijos y nietos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad. Que Dios bendiga abundantemente el deseo de tu corazón y cada día esté edificado ese hogar en la roca firme que es Cristo Jesús. Amén.